Bueno, pues buenas a todos y todas. Vamos a ver un poco cómo sería la realización de este supuesto práctico, concretamente de esta quincena, que es el diseño de un proyecto de ludoteca. Cuando hablamos de un proyecto de ludoteca, planteado así de esta manera, se nos pueden dar diferentes indicaciones, ¿vale? Pero normalmente hace referencia a lo que sería todo un proyecto de ludoteca para bien todo un curso escolar o todo un año de forma anual para concretamente una ludoteca. Bien es cierto que el supuesto nos puede dar algunas acotaciones, como por ejemplo sería pues que hiciésemos dentro de lo que sería una ludoteca ya en funcionamiento, pues un proyecto destinado a un colectivo concreto, a una iniciativa concreta o a una temporalización incluso mucho más acotada, ¿vale? Pero normalmente solemos contemplarlo como un proyecto de ludoteca al completo. ¿Cómo vamos a proceder a la realización de este supuesto práctico? Pues bueno, como siempre, vamos a determinar un título, a continuación un párrafo que indique brevemente o que describa un poco de qué trata el proyecto, pues sería un proyecto de ludoteca en el municipio tal, el que nos diga nuestro supuesto práctico. Como ya sabemos, no debemos inventar tampoco un municipio concreto, sino simplemente rescatar lo que nos diga el supuesto práctico. Si no nos dice el nombre, pues nada. Y pues que queremos atender un poco a las necesidades y características que se nos plantean dentro del enunciado concreto. Normalmente intentaremos que nuestro proyecto se encuentre dentro de un marco normativo, de un plan concreto, como sería, por ejemplo, el plan para jóvenes o el de infancia y adolescencia. Esto es una forma de darle un poco de sustento a nuestro supuesto práctico, aunque como ya sabéis, no existe una normativa en Andalucía concreta de ludoteca. Vamos a ver ahora diferentes opciones, pero no una normativa que regule el funcionamiento de una ludoteca al completo. Normalmente lo que queremos es, sobre todo, garantizar una protección de los menores. En cuanto a la justificación y fundamentación, ¿de qué podemos hablar en este apartado? Pues vamos a hablar sobre todo de la importancia del juego, cómo el juego permite no solamente el desarrollo físico, sino psíquico, sensorial, es decir, todo el desarrollo integral de nuestros niños y niñas principalmente, que van a ser los principales destinatarios, aunque no los únicos, de nuestro supuesto práctico, y cómo vamos a, sobre todo, a favorecer ese juego como una herramienta para el desarrollo integral de la infancia. Normalmente abordamos el tiempo libre de una forma concreta, pero sí que es verdad que hay muchos factores que influyen en este tiempo libre y que desde el juego podemos aportar una serie de competencias que pueden enriquecer en general un poco el desarrollo de nuestros niños y niñas. Ya sabemos que el juego es una de las actividades principales de la infancia y que es una estrategia de aprendizaje. Cuando hablamos de juego, no hablamos del juego por jugar, por divertimiento, sino que aporta mucho más a nuestros niños y niñas. Y es a través del juego como se favorece el aprendizaje. Nuestros niños y niñas están trabajando y aprendiendo a través del juego. Las ludotecas, por tanto, son principales promotoras del juego, un espacio donde vivenciar ese juego cuando nuestros niños y niñas salen de las aulas y que puede fomentar, pues como dice aquí también, sus relaciones sociales y favorecer a su aprendizaje en todos los sentidos. Hay muchos autores que ya hablan de la educación infantil como un momento importante y como un momento relevante en el que aprender a través del juego. Podemos incluso pues mencionar a algunos autores concretos como Montessori y de Crowley. Bueno, tendríamos que hablar también de ese interés, de esa motivación por aprender. Otros autores hablan también de la importancia del juego para el desarrollo integral de la persona, ¿vale? También tenemos a Piaget, que destaca que el juego en el desarrollo del niño es importante, es relevante y que permite que el niño vaya evolucionando en sus estadios cognitivos, ¿no? Y que vaya favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que es a través del juego cuando ese niño o esa niña modifica sus estructuras cognitivas y va favoreciendo esa evolución a nivel cognitivo pasando por las diferentes etapas. Esta importancia del juego la podemos relacionar con la falta de espacio para jugar hoy en día, es decir,
¿Por qué aparece la ludoteca? Bueno, pues porque ya sabemos que el juego es importante, pero también sabemos que hoy en día no nos encontramos espacios adecuados para el juego, con lo cual podríamos hablar de teorías y movimientos actuales, como por ejemplo son Tonucci, ¿no? Que nos habla de la importancia de que la ciudad se adapte a nuestros niños y niñas y sea potenciadora del juego, que hoy en día, pues por ejemplo Tonucci nos habla de que no lo es. También podríamos hablar de que las ludotecas aparecen como una forma de compensación de desigualdades. ¿Por qué? Pues porque en muchas familias no hay ni los recursos, ni los momentos, ni los materiales, ni el espacio suficiente para un juego adecuado, un juego que de verdad sea que permita desarrollar las potencialidades de nuestros niños y niñas. Podemos también concretar qué es una ludoteca y en base a todo lo anterior ver cómo aparece la ludoteca. Tenéis aquí diferentes autores como Galeano, por ejemplo, Pérez, Vélez y Fernández, ¿vale? Tenemos también, por ejemplo, pues Monrón, Antón y Sáenz Rodríguez. Podemos hablar también de la definición que hace la UNESCO y de cómo las ludotecas facilitan el juego. Y no solamente como espacio de juego, sino también como un espacio de desarrollo comunitario. Es decir, aunque en Andalucía no tenemos instaurado este tipo de ludotecas, es una lucha que a veces yo tengo, porque cuando hablamos de ludoteca, aquí no tenemos muy claro cómo es el desarrollo de una ludoteca verdadera, ¿no? Las ludotecas que existen suelen ser ludotecas que a veces quieren simular una escuela infantil sin llegar a serlo, o bien un espacio de juego en centros comerciales o en determinadas zonas y es verdad que aquí viene un poco mi indignación o mi lucha, porque en otras comunidades sí existen de verdad esas ludotecas como espacios de servicio comunitario, con lo cual si es un espacio de servicio comunitario, aunque nuestro principal destinatario sean nuestros niños y niñas, vamos a hacer partícipe a toda la comunidad. Tiene que ser un espacio donde la comunidad pueda participar, donde exista un desarrollo comunitario a través del juego, unas propuestas, una idea, y esto nos ayude pues eso, a favorecer un poco la implicación de toda la comunidad. También podemos hablar de la importancia de la ludoteca para la conciliación de la vida laboral y familiar, o de la integración de diferentes minorías, ¿no? Como un espacio de encuentro y convivencia. El fomento de las relaciones sociales, el aumento de la participación comunitaria o también el aumento del tejido comunitario asociativo que pueden involucrarse dentro de este espacio. Los objetivos de la ludoteca pues siempre han ido evolucionando y podemos marcar concretamente aquí objetivos de Monroy y Antón y de Sáenz Rodríguez, como son pues el garantizar el derecho del niño al juego. Aquí podríamos mencionar también los derechos del niño y de la niña como un derecho fundamental, el derecho al juego. Estimular el desarrollo cognitivo, psicomotor, socioafectivo, facilitar pues también relaciones sociales, garantizar la diversión, ¿no? Dinamizar la participación infantil en los juegos, compensar la carencia de espacio, etcétera, etcétera. De Borja y Soler también nos habla, de Borja es una de las principales autoras en femenino precisamente de un libro que nos habla básicamente de qué es de verdad una ludoteca y de la importancia del juego infantil en estos espacios. Y bueno, destaca sobre todo que la ludoteca es un espacio en el cual tenemos esa oportunidad de sentirnos libres, ¿no? A través del juego, de que nos guíen, nos apoyen y nos lleven a ese aprendizaje, ¿no? Fuera de lo que sería una educación más formal. También podemos hablar de otros autores como Cortiella, que nos dice que la ludoteca es un recurso, un espacio que invita a jugar, es decir, simplemente por el hecho de estar ahí, de ofrecer esos materiales lúdicos, educativos, ya nos invita a involucrarnos en el juego, y que es esa precisamente la dinámica que persigue una ludoteca, y queremos animar a esos niños y a niñas a que participen en ese espacio de juego. Y bueno, sobre todo el principal objetivo es estimular y potenciar el juego libre. Muy importante, el juego libre lo vamos a ver ahora más adelante en las actividades, pero sería uno de los principales ejes de actuación de nuestra ludoteca, el juego libre, ¿vale? Y bueno, resumiendo un poco con esta frase, nos dice que un niño sin juguetes juega con lo que sea. Al final el juego está presente en la vida de nuestros niños y niñas. Un niño sin tiempo, sin espacio, sin personas con las que jugar, no juega.
Es decir, lo importante no es tanto las herramientas, los recursos, sino tener el tiempo y el espacio y las personas con las que jugar. Y esto precisamente es lo que ofrecen nuestras ludotecas. Como veis, la parte de fundamentación, justificación es bastante amplia. Hemos puesto aquí muchas ideas al respecto de las ludotecas, pero no quiere decir que tengamos que mencionar todos estos autores, todas estas ideas, sino estos son ideas y recursos que os dejamos aquí para que si nos vemos apurados de tiempo tampoco tengamos que prestar mucha importancia ni gastar mucho de nuestro tiempo en buscar autores. Ya tenéis aquí un montón. Es verdad que aquí se os presentan ideas que ahora mismo están inconexas, tenemos que darle un hilo conductor. Al final, para hacer el supuesto, lo único que tenemos que hacer es coger este apartado, darle un hilo conductor, aplicarlo a nuestro supuesto práctico y ya tendríamos el apartado hecho, ¿vale? Pero son bastantes ideas que proponemos para que así tengáis opciones con las que jugar. En cuanto a la contextualización y los destinatarios, pues bueno, siempre vamos viendo un poco que los supuestos se enmarcan de la misma manera. Muy importante en este caso hablar de la infancia, hablaremos de las etapas de Piaget, podemos contextualizar en esas etapas. También hablaremos de otros destinatarios indirectos, ¿no? Personas mayores, personas de la comunidad, familia, asociaciones, bueno, todo el mundo que queremos que pueda participar o involucrarse, en este caso la ludoteca. Y como siempre, esto no varía en ninguno de los supuestos prácticos, si nos dan un contexto bastante amplio, tenemos que ajustarnos a él. Pero si este contexto no es amplio, no nos da demasiadas indicaciones, no nos dan demasiadas indicaciones, ¿vale? Si no nos dan un contexto claro, vamos a hacer una caracterización general de la etapa, vamos a marcar unos indicadores y vamos también a determinar o intentar determinar unas necesidades reales en general que existen respecto, en este caso, por ejemplo, a la necesidad de juego en la infancia y en otras etapas, ¿vale? Como objetivos tenemos el objetivo general, que podría ser, por ejemplo, fomentar el uso del juego como herramienta metodológica para la adquisición de competencias, habilidades personales, sociales, etcétera, etcétera. Objetivos específicos, bueno, pues tenéis aquí algunas ideas, ¿vale? Ideas. No quiere decir que tengamos que coger esto. Vamos a ver qué nos marca el supuesto práctico. Y aquí también señalamos que podemos, si queremos incluir, esto es opcional, objetivos vinculados a la organización del propio espacio como ludoteca. Aquí os hemos dejado algunas ideas de objetivos más relacionados con la propia ludoteca, no lo que queremos implementar o conseguir con nuestros niños y niñas, sino también con respecto a la propia organización de la ludoteca. Es decir, por ejemplo, pongo aquí un ejemplo que sería el de llevar a cabo actuaciones dinamizadoras de los diferentes grupos de personas usuarias encaminadas a fomentar el juego mixto. Es decir, la ludoteca tiene como objetivo entre sus tareas el llevar a cabo este tipo de actuaciones. Principio de actuación. Bueno, pues como principio de actuación vamos a retomar los que hemos visto en otros supuestos prácticos. Siempre os digo que es un poco, en este caso, vamos a enfocarlo más a lo que sería una ludoteca y los objetivos que perseguimos con ella. Es decir, nuestra metodología, ¿cómo va a ser? Pues va a ser, por ejemplo, pues activa y participativa, manipulativa, basada en el juego libre, en la flexibilidad, en la motivación, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener muy claro en este punto, en este apartado, que está muy relacionado con nuestra propuesta metodológica, sería que si digo que es activa y participativa, voy a ir explicando en qué mi metodología es activa y participativa. Pues porque los chicos y las chicas en asamblea van a decidir ciertas actividades. O es activa porque proporciona espacios donde el niño o la niña pueda jugar de una forma manipulativa, tal cual. Es decir, no basta con enumerar, aquí lo enumeramos porque hay que enfocarlo y que canalizarlo al supuesto práctico que tenemos delante. Pero no basta con enumerarlo, sino que os invitamos a que también reflexionéis cómo estoy yo llevando esto a la práctica. Es decir, si establezco mecanismos de atención a la diversidad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Vale? En cuanto a la organización de la ludoteca, mira, este apartado es diferente
al que podemos ver en otro tipo de supuestos prácticos. Podríamos unirlo también con las actuaciones, porque muchas de ellas son actuaciones que vamos a llevar a cabo. Pero bueno, en este caso lo hemos querido separar para que podáis ver un poco cómo se puede organizar. Si lo juntamos no pasa nada, simplemente en las actuaciones tendríamos que poner en cuanto a la organización de la ludoteca tenemos que tener en cuenta las siguientes actuaciones, y enmarcaríamos diferentes actuaciones para abordar nuestro supuesto de ludoteca. Sería importante hablar de un reparto de responsabilidades dentro del propio equipo de trabajadores de la ludoteca. También tendríamos un libro de registro de socios, que puede ser en este caso digital, pero todos los socios y socias de la ludoteca deberían estar registrados. Un libro de cuentas, un inventario de materiales y juguetes, tiempos y calendario, medidas de seguridad, adaptación de espacio, ambientación y acceso y medidas higiénico-sanitarias. Mirad, en este apartado, por ejemplo, cuando hablamos de inventario, cuando hablamos de medidas de seguridad, de adaptación de espacio, podemos hacer mención a muchos de la información que vienen recogida en el tema 34 y 35 que nos habla de juego y juguete. En cuanto a las actuaciones, bueno, ojo, este decreto no es andaluz, pero bueno, se os ha puesto aquí a nivel informativo para que cuando lo leamos podamos hacernos una idea de cuáles son las propuestas de ludoteca que tenemos en otra comunidad autónoma. Por ejemplo, en este caso no es de Andalucía, es de Cataluña concretamente, pero puede servirnos un poco de inspiración. El artículo 4 nos habla que las ludotecas pueden ser permanentes, que son las que ejercen su actividad de manera continua en el mismo espacio físico, o bien temporales, que son las que no tienen un espacio concreto físico durante todo el año, sino que pueden ser itinerantes, pueden ser puntuales, por ejemplo, el caso de una ludoteca que se establezca para cuando en una población que hay recogida de, no sé, de algún fruto, aceituna o cualquier cuestión de agricultura, se establezca una ludoteca para esa compensación o esa atención a nuestros niños y niñas cuando las familias están trabajando involucradas en este tipo de actividades que pueden ser más largas durante el día. También nos habla de las personas usuarias, a quienes están dirigidas, pues entre los 0 y la mayoría de edad. También con respecto a los usuarios y las usuarias que son menores de 4 años, que tienen que estar acompañados de la persona legalmente responsable, ¿no? Para que no estén solos en ningún caso. Y la persona legalmente responsable de los menores de edad de 4 a 16 años tiene que firmar un documento para marcar la autorización de que pueden permanecer en la ludoteca. Vamos a involucrarnos un poco más en lo que serían las actividades concretamente. En cuanto a qué podemos hacer las actividades, pues bueno, importante, ya hemos dicho, el juego libre. Hablamos también de actividades paralelas al juego libre que serían un poquito pues, más organizadas, más determinadas y concretas para que nuestros niños y niñas participen, que pueden estar además desglosadas por actividades, por tipología, podemos organizarlas de muchas maneras. Y también actividades en la comunidad y dirigidas a la comunidad, no solamente para los niños, ¿no? Pues, por ejemplo, charlas a la familia, escuelas de familia, pasacalles, mercadillos, pasaje del terror, etcétera, etcétera. Colaboración con otros colectivos de mayores. La ludoteca tiene que ser también un poco un punto de encuentro comunitario. ¿Con quién? Pues, por ejemplo, con las familias, con personas mayores, como de diferentes asociaciones, donde hagamos cosas intergeneracionales, con entidades de la zona o otro tipo de colaboraciones. Bueno, como veis aquí, el juego libre sería nuestra actividad principal. Y en base a esto tendríamos otras actividades paralelas al juego libre y también actuaciones o actividades comunitarias. Aquí tenéis algunos ejemplos que podemos desarrollar, pero que os invito siempre a que estén relacionados con lo que el supuesto práctico nos marca. Otras actuaciones, pues por ejemplo, actividades con los educadores, formación, reuniones de coordinación, jornadas de convivencia. Este tipo de actividades son bastante importantes para marcar la diferencia con otro tipo de ludotecas que podrían simplemente pues, ser más ociosas, por decirlo de alguna manera. Coordinación con otras ludotecas de la zona. Si estamos implicando a la comunidad, que menos que impliquemos a otras ludotecas cercanas. Actuaciones encaminadas a la difusión, a la publicidad y al marketing también. Servicios de investigación e innovación. Actuaciones relacionadas con la formación,
con la formación en general para los educadores, los ludotecarios en este caso, familias, servicios o campañas solidarias, por ejemplo, con respecto a los juguetes cuando lleva la época de Navidad o en otras épocas importantes. ¿Para qué? Pues para unificar la tarea que realizamos con un servicio también a la comunidad, un aprendizaje un poco servicio, ¿no? Actuaciones asociadas a la contabilidad y la administración de la ludoteca, que esto realmente no sería una actividad en sí, sino más bien una actuación que es necesaria para que la ludoteca siga funcionando. Temporalización. ¿Cuándo se desarrolla la ludoteca? Pues bueno, lo más habitual es que de septiembre a julio se desarrolle habitualmente en horario de tarde. Tengamos también una dedicación especial pues en fechas importantes, fechas claves, fechas patronales, fiestas locales y bueno, como siempre también, bueno, también puede ser durante el verano y como siempre vamos a marcar unas actividades de inicio, difusión, desarrollo y cierre y evaluación, ¿vale? En ese inicio y difusión vamos a hablar de todo lo que sería llamar la atención de niños y niñas y de la comunidad en la participación de actividades. Durante el desarrollo hablaremos de ese juego libre y esas otras actividades dirigidas. Y en el cierre de evaluación sería como el cierre de temporada porque en principio la idea es que esto se vaya repitiendo en el tiempo con las modificaciones evidentemente que fueran necesarias tras la evaluación. Bueno, aquí se nos indica, por ejemplo, que pueden estar abiertas de lunes a viernes de 5 a 8, por ejemplo. ¿Podría ser de 4 a 7? Sí, también. Es decir, al final es un poco en horario de tarde para complementar cuando nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes están en los centros educativos, ¿vale? Por eso os decía que a veces el concepto de ludoteca está mal entendido, en nuestro caso, en nuestra comunidad, aquí en Andalucía, porque nos encontramos con ludotecas que el horario que tienen es un horario de apertura como una escuela infantil y que lo que admite son menores de 0 a 3 años o de 0 a 6 años. Eso no es una ludoteca con el concepto que entendemos propiamente como ludoteca. Finalmente, los sábados y domingos, pues el horario sería más amplio. ¿Por qué? Porque estamos en fin de semana, hay más tiempo libre y podemos abordar más. En este caso, por ejemplo, se ha propuesto un horario, disculpa que sería 10:30, pero bueno, un horario que aborde mañana y tarde durante el sábado y los domingos solo de mañana. ¿Podría ser los 2 días de tarde? Sí. ¿Podría ser mañana y tarde los 2 días? Sí. Al final se trata un poco de poder tener un espacio de ocio, de juego, durante el fin de semana de nuestros niños y niñas, que a veces se hace bueno, pues más arduo, más difícil de gestionar y poder promover ese espacio de juego. Horarios especiales para actividades especiales, evidentemente, como por ejemplo serían en épocas estivales, verano, Navidad, Semana Blanca, etcétera, etcétera. En cuanto a los recursos, pues marcamos unos recursos materiales con la organización del material. Para esto nos va a ayudar mucho, como hemos dicho, el tema 34 y 35, en el cual se incluye esta clasificación de juegos y juguetes, como sería, por ejemplo, la clasificación SAR, que la hemos visto precisamente en esos temas. Podemos clasificarlos en, por ejemplo, materiales fungibles educativos, juguetes por edades, otro material lúdico, material deportivo o predeportivo, material audiovisual informático, otros materiales y recursos. Es decir, como siempre, os animo a que hagáis una clasificación, porque es verdad que a veces es complicado registrar todos los materiales que vamos a usar. Estamos hablando de un supuesto práctico que tenemos que hacer un proyecto en 2 horas. Entonces, es muy difícil. Esta clasificación nos ayuda a demostrar que tenemos claro en nuestra mente, que tenemos una idea clara de que vamos a utilizar muchos tipos de materiales. Y si queremos podemos ir ejemplificando al lado con bueno, pues algunas ideas sobre este tipo de materiales. Además, no podemos olvidarnos que estos juguetes van a reunir los criterios de calidad y de seguridad, que además deben ser variados y adecuados, que se debe elaborar un registro donde se determine pues, el inventario actualizado de los juguetes que tenemos, de los recursos que tenemos, ¿vale? Que además cada centro va a evaluar un poco las cualidades pedagógicas y socioeducativas que puede ofrecer cada juego o juguete que ponemos en marcha, ¿no? Y se pueden ir descartando unos materiales y incluyendo otros. Es decir, podemos ir evaluando esto en función de lo que podamos ir detectando. Y sobre todo, muy importante, descartamos todo aquello que promueva la violencia, la discriminación, el trato degradante, etcétera, etcétera. Y no se permite la instalación ni la explotación de máquinas recreativas. Es decir, vamos a irnos fuera de todo lo que nuestros niños y niñas habitualmente de forma tecnológica ya usan, ¿no? Vamos a ofrecer un espacio verdadero de juego.
En cuanto a recursos humanos, bueno, os ponemos aquí algunas ideas porque puede variar de otros supuestos prácticos. Hablaremos de un ludotecario responsable, como ya se indica en los temas 34 y 35, sobre todo en el tema 8, se habla de los ludotecarios, que es una figura que no está muy reconocida, pero que nos encontramos con ludotecas como por ejemplo la de Maracena o el Albaicín, que tienen ludotecarios por función pública, y es interesante, ¿no?, conocer esta función. Sus funciones principalmente serían pedagógicas, de organización y de animación y de información, ¿vale? También tenemos ludotecarios o educadores ayudantes, es decir, que se coordinan con estas personas responsables y que van a poner en marcha todas las actividades que son necesarias dentro de una ludoteca. Contamos también con animadores especializados, pues para talleres concretos, que pueden colaborar de forma puntual o esporádica, bueno, que van a desarrollar diferentes tipos de actividades. Colaboradores varios, ¿vale? Y además de esto, contaremos también con la colaboración de las familias, de asociaciones, de personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Se nos indica también que el número mínimo de personas profesionales en los equipos de la ludoteca depende también un poco del servicio que se preste, ¿vale? Con lo cual a veces es difícil determinar cuál sería el número de trabajadores, pero sí que es verdad que mínimamente debe existir 2 profesionales, incluido el coordinador o la coordinadora, para gestionar este espacio. La proporción de los niños, bueno, pues mira, esto también es algo muy aproximado. Se nos indica un profesional por 12 niños de 0 a 6 años realmente, y un profesional por cada 15 niños o niñas, siempre que sean mayores de 6 años, es decir, a partir de la educación primaria. Esto es muy relativo, si queremos podemos bajar esta ratio porque estamos teniendo a niños y niñas más pequeños, pero no existe una normativa en Andalucía que regule esto. Y en cuanto a la titulación, pues una persona con la titulación mínima de educación superior del ámbito socioeducativo debe estar presente durante las actividades que se desarrollan en el centro, que puede ser incluso nuestro ludotecario coordinador. En cuanto a recursos espaciales, bueno, pues aquí tenemos también algunas indicaciones sacadas también de cómo se desarrolla en otras comunidades autónomas, pero realmente es algo un poco relativo, que necesitamos un espacio en definitiva que sea grande, dependiendo del número de usuarios y de usuarias, que esté dedicado al juego, que esté normalmente en una planta baja porque va a permitir una mayor accesibilidad, y además evitamos el tema de escaleras, ascensores, intentamos proporcionar esa ventilación natural, que tenga calefacción en invierno, que el suelo sea un material agradable, resistente, porque muchas veces vamos a jugar en el suelo. Y otras situaciones donde puede estar una ludoteca, no tiene que ser un espacio propio, puede ser dentro de una casa de la juventud, en polideportivos, en centros educativos, en centros de tiempo libre, en hospitales o en centros de servicios sociales y comunitarios. Estamos hablando de ludotecas más de carácter comunitario. También, como decíamos antes, puede estar en centros comerciales. Sí, también, ¿vale? Tenemos que darle un poco ese espacio o ese sentir comunitario. Espacios que puede tener la ludoteca, dentro de que en sí misma tenga unas dimensiones concretas y un espacio amplio, dentro de ella puede estar estructurada pues teniendo en cuenta las salas de juego libre, aulas para talleres o juego dirigido, un patio o espacio al aire libre, taller de preparación y fabricación de juguetes, un almacén de material, un vestíbulo, y también otros espacios como por ejemplo podrían ser comedor para merendar, salas de relajación, salas por edades, etcétera, etcétera. Aquí, si os fijáis, tenéis también el artículo 7 de la normativa de Cataluña y el artículo 8 para que le podamos echar un vistazo en cuanto a los requisitos de espacio e instalaciones, ¿vale? Y de espacios de juego. También tendríamos diferentes salas concretas para que podáis complementar un poco la información que veníamos hablando antes. Es decir, este cuadrado está copiado y pegado a la normativa, ¿con qué objetivo? Con el fin de que podamos leerlo, no nos tengamos que andar investigando y muchas veces perdiendo un poco de tiempo para poder sintetizar y coger las ideas que nos puedan resultar buenas y positivas para el desarrollo de nuestra ludoteca. En el artículo 10 también se hablan de zonas exteriores y patios interiores para poder complementar a la ludoteca. En cuanto a los recursos económicos, bueno, pues principalmente podemos hablar de una cuota de usuario. Posibilidad de pagar, pues porque en algunos casos va a haber socios que no tengan este pago por distintas casuísticas.
esta cuota de socio flexible o gratuito para familias sin recursos. ¿Cómo? Pues a través de, por ejemplo, la colaboración con servicios sociales, ¿no? Y queremos también con ello favorecer un carácter integrador y solidario, como decíamos en la metodología. O también puede ser cofinanciado pues, por alguna entidad externa o por alguna ayuda externa o alguna subvención que podamos pedir. Además contamos con subvenciones concretas vinculadas sobre todo a las labores sociales, solidarias y de investigación, donaciones y patrocinaciones y luego productos de apoyo y juguetes adaptados que pueden ser pues incluso donados o con algún servicio de préstamo que podamos hacernos con ellos. En cuanto a la evaluación, vamos a tener diferentes tipos de evaluaciones. Siempre vamos a hablar de una evaluación diagnóstica como importante para determinar así las necesidades concretas que abordar. En el proceso de evaluación, en este caso, podemos hablar de la investigación, acción, participación, que ya la hemos visto en algunos de los temas y que nos permite un poco analizar el contexto para que sea la propia comunidad la que actúe sobre el propio contexto de una forma participativa, ¿vale? Esto nos va a suponer pues, una evaluación continua, una evaluación formativa, participación de los agentes usuarios de este servicio y la importancia de conocer el grado de satisfacción de la familia de la comunidad. En cuanto a la evaluación, siempre vamos a marcar una evaluación del impacto y también la evaluación de la ludoteca con unos indicadores de calidad propios de la ludoteca. Y determinaremos técnicas e instrumentos. Mirad, en este caso, en los momentos de evaluación podemos ya incluir, si queremos, las técnicas o instrumentos concretos. ¿Vale? Vamos a hablar de cuestiones concretas, observación, encuesta, cuestionario, entrevista, etcétera, etcétera. Y ya finalmente hablaremos de nuestra conclusión, de cómo la sociedad y los cambios que se están produciendo hacen que necesitemos este tipo de recursos, cómo en este caso la animación sociocultural puede participar en este tipo de recursos como una forma de desarrollo de los menores y también de desarrollo comunitario y siendo espacios educativos y de ocio. Y cómo este uso del tiempo libre que a veces tenemos puede ser dirigido de una forma o de otra y son las ludotecas las que pueden ayudar a gestionar este tiempo libre. Y finalmente acabaríamos con una bibliografía que podemos sacar principalmente del tema 8 o de otros temas relacionados con juegos, juguetes o ludoteca. Y sin más, pues os dejamos este vídeo colgado, podéis hacernos llegar todas las preguntas que necesitéis al respecto y os animamos de verdad a que pongáis en marcha con estas indicaciones vuestro supuesto práctico de ludoteca. Veréis que siguiendo este guión es muy fácil hacer un supuesto práctico mínimamente decente para tener una nota, bueno, pues medio normal en el supuesto práctico en nuestro examen. Pues nada, sin más.